Mis hermanos, continuando con la serie devocional en el libro de Nehemías, quiero hacer algo poco inusual, algo que no suelo hacer, y es preguntarles antes de iniciar algo. Y es lo siguiente: ¿qué se nos quedó de la clase anterior, o más bien del devocional anterior que dimos el jueves pasado, cuando hablamos en Nehemías capítulo 6, versículos del 1 al 14? Mi hermano Juan Camilo estuvo a cargo del devocional, y quiero preguntarles, para que puedan participar o iniciar participando abiertamente, ¿qué aprendieron? ¿Cómo esa palabra que pudimos escuchar el jueves pasado se pudo hacer realidad en nuestras vidas? Creo que hemos tenido una semana de jueves a jueves y hemos podido meditar en lo que aprendimos el jueves. Mi hermano, ¿me puedes ayudar con? Y recuerden que en medio del devocional es muy participativo y podemos levantar la mano en cualquier momento y opinar, dar un aporte o hacer una pregunta, sin importar si aún no haya terminado. ¿Qué hermano quiere participar? Mi hermana. Ese capítulo de Nehemías fue fuerte porque en medio de la construcción él recibe unas amenazas y amenazas directas a su vida, y aún así eso no lo hace desviarse de la obra. Dios le da fortaleza y él decide, aún arriesgando su propia vida, continuar haciendo eso. Pero me imagino que él en su seguridad sabía que Dios iba a pelear por él. Entonces eso sí me ha llevado a pensar mucho, y de verdad que en estos días he estado como muy concentrada en un tema particular que me ha ocupado mucho la atención, pero me recuerda esto, y trato de no desviarme de qué es lo principal, a lo que el Señor nos llamó, que es a su evangelio, que es a su obra, que no nos distraigan todas las cosas del mundo. Tenemos que ser responsables aquí, pero no perder de vista obreros de quién somos, qué es lo que estamos construyendo. Entonces eso sí ha sido una reflexión toda la semana. Amén, mi hermana. ¿Alguien más? Hermana Joana. Buenas noches. Buenas noches. Sí, igual que mi hermana Liliana, yo he estado como meditando, o en la mente me quedó el versículo 3, donde dice: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. Y eso me ha llevado a meditar cuántas veces yo le he dicho: no puedo, Señor. O alguien que me ha llamado a atender una oración y yo he dicho: no puedo, Señor. ¿Cuántas veces yo le he dicho a mi prójimo: no puedo, porque estoy haciendo otra cosa? Y la palabra es clara cuando Él nos dice que somos parte de un cuerpo, ¿cierto? Y cada uno tiene una labor y el Señor nos ha llamado a hacerlo. Y medito mucho en eso, porque también eso lo hemos dado durante estos 2 meses. Y si yo no estoy cumpliendo mi función dentro del cuerpo, estoy perjudicando al cuerpo, estoy vituperiando de alguna forma la palabra del Señor, sin sonar legalista, porque la palabra dice que el Señor me ha llamado a ser parte de su obra. Entonces, si no lo estoy haciendo yo, alguien más lo hará. Seguramente puedo decir eso, pero a mí me han llamado a hacer esa obra. Y la otra frase que también me quedó de la enseñanza fue cuando Nehemías ora y le pide al Señor, que no lo quiero leer, que le dice: Dios, adelante, fortalece mis manos. Entonces muchas veces estamos cansados, estamos agotados, y muchas veces nos quejamos inclusive de lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, pero ¿a dónde corremos? Si corremos al Señor,
o corremos a llenarnos de más argumentos para decir no, Señor. Eso es lo que he podido meditar esta semana. Amén. Mi hermano Isaías. Una cosa que Juanqui también apuntaba el jueves pasado era cómo Nehemías, a pesar de las cosas que se dijeron de él, que eran mentiras, cosas injustas, Nehemías no se dedicó, por decirlo así, a limpiar su nombre, sino que se dedicó simplemente a ir al Señor, a descansar en el Señor. Y yo pensaba en cuanto a eso, que nosotros como obreros del Señor, al obrar buscamos la gloria del Señor solamente y no la de los hombres, no la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios, como Pablo lo dijo, de hecho, en una de sus cartas. Amén, hermano. Pastor. Y sumado a lo que dice Isaías, que Nehemías estaba ocupado tanto de la obra que él mismo le dice al Señor, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat. O sea, al final del día, Nehemías estaba descansando de que no solo Dios se encargaría de la obra por encima de sus manos y todo lo demás, sino que también Dios se encargaría de aquellos que le estaban persiguiendo. Y es lo mismo que el apóstol Pablo también en Timoteo le recuerda a Timoteo diciéndole que Alejandro, lamentablemente no sé por qué se llamaba así ese tipo, el calderero, el mismo Señor le decía que el Señor le pague conforme a sus obras, es decir, dejan la venganza en el Señor porque la venganza es mía, dice el Señor. Y yo creo que eso debe traer también descanso a nosotros, en que más allá de que estemos siendo perseguidos, dediquémonos a la obra. Amén. Creo que tenemos algo en común, las personas mis hermanos que han participado en la noche de hoy de manera inicial, y es perseverar en la obra. Y ese fue el título de la enseñanza. Por cualquier motivo, no importa el motivo, debemos perseverar en la obra del Señor. Mis hermanos, nadie dijo que iba a ser fácil. Y en eso estamos de acuerdo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos invita a que pongamos nuestra mirada en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si nos vamos más al detalle de ese pasaje, de esa porción de la Escritura, cuando nos comparan con un atleta, con un corredor, estamos en un campo en donde hay atletas participando a nuestro alrededor. Pero el apóstol nos invita a que pongamos nuestra mirada en Cristo y que no nos distraigamos. La obra no se va a detener si tú no estás. Y mi hermana, es cierto, no somos indispensables en la obra del Señor. Si yo falto, la obra del Señor continúa. Quien pierde el privilegio de hacer parte de la obra del Señor eres tú y soy yo, por no estar dispuesto, por no sacrificar. Y es lo que nosotros debemos meditar. Yo creo que este pasaje, y lo quise hacer de esta forma porque voy a culminar los versículos y todo el contexto ya lo hemos dado el jueves anterior, pero iniciaremos cuando ya la muralla está terminada, ya no hay portón por colocar ni nada, sino la muralla ya está totalmente construida y aún vemos todavía ataques del enemigo, ataques de los adversarios. Los adversarios en Nehemías, a Nehemías lo han atacado de distintas maneras. Y vamos a ver uno muy, muy particular en la noche de hoy. Existe un aspecto predominante en el libro de Nehemías y es la nueva fundación de Israel como familia y como una nación. Y esto lo digo en cuanto al contexto de esta noche. Después de la desolación del exilio y casi un siglo de intentos fracasados de poner a Jerusalén en pie, Nehemías fue un hombre que agradó a Dios por su trabajo de organizar y establecer una vez más a su pueblo como una nación que adora y glorifica el nombre de Dios sobre esta tierra. Será la labor de Nehemías. Y es interesante ver cómo en el transcurso de todos estos jueves hubo un devocional muy profundo donde nos centra en que esta obra no es de Nehemías. Vemos a Nehemías dirigiendo una obra, vemos a Nehemías liderando y tal vez pudimos quedarnos en principios para que nosotros aplicásemos como liderazgo, pero va mucho más allá porque esta obra no es de Nehemías, esta obra es del Señor. Y a partir de ese devocional creo que ha abierto un poco nuestra mente a entender de mejor manera que la obra no depende de nosotros. Y vuelvo al mismo punto.
si estamos, la obra continúa, pero si no estamos, la obra también va a continuar. Nehemías fue un hombre que agradó a Dios porque no solo deseó participar en la obra, sino que también actuó en medio de la obra y fue perseverante en medio de la obra del Señor. La reconstrucción de los muros aparece como preparatorio al nuevo ordenamiento de la vida en comunidad alrededor de la liturgia del templo y la práctica de la santidad de una nación, es decir, la pureza moral, ritual y racial. Estaban reconstruyendo a un pueblo que estaba exiliado, a un pueblo que a simple vista no era pueblo y estaba desprotegido, sin murallas. Y esto era lo que estaba haciendo Nehemías. Y esto es lo que venimos estudiando todos estos jueves. Estaban reconstruyendo unas murallas que habían estado en ruina por más de 100 años. Y este dato vamos a tenerlo presente. Ahora sí vamos al texto de la noche de hoy y se encuentra en Nehemías capítulo 6, versículos del 15 al 19. Con esto finalizamos, si Dios permite y si Dios quiere, el capítulo 6. Nehemías capítulo 6, versículos del 15 al 19. ¿Ya todos lo tienen? Amén. El título del devocional de esta noche es Una obra hecha con la ayuda de Dios. Una obra hecha con la ayuda de Dios. Dice el versículo 15 de la siguiente manera. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. También en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos. Porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ará, y su hijo Johanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Beraquías. Además, hablaban de sus buenas obras en mi presencia, y a él le informaban de mis palabras. Y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. ¿Quién era Tobías, mis hermanos? ¿Quién recuerda quién era Tobías? ¿Alguien? Mi hermano. Tobías era uno de estos enemigos de la obra del Señor. Tobías, Sanbalat, el árabe, eran de los enemigos acérrimos de reconstruir las murallas. Y es lo que hemos visto a lo largo de todos los capítulos hasta el capítulo 6. Pero ahora vemos de manera particular cómo estos nobles de Judá están defendiendo a Tobías y están como intercediendo por Tobías ante Nehemías. Y es curioso porque ya Tobías había cambiado de estrategia, ya no estaba en contra de manera directa de Nehemías, sino que buscaba más bien acercarse a Nehemías. Estos versículos en la noche de hoy, del versículo 15 al versículo 19, lo vamos a abarcar de la siguiente manera. Del versículo 15 al versículo 16 vamos a ver una obra hecha con la ayuda de Dios en 52 días. Y ahorita observaremos por qué el detalle de los 52 días. Una obra hecha con la ayuda de Dios en 52 días. Y del versículo 17 al versículo 19 veremos una obra hecha con la ayuda de Dios a pesar de los amigos de los enemigos. Una obra hecha con la ayuda de Dios a pesar de los amigos de los enemigos. Iniciemos con el versículo 15 al 16. Voy a leer nuevamente. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Mis hermanos, la cantidad de tiempo que tomó terminar el trabajo fue increíblemente corto. Los muros estuvieron en ruinas por más de 100 años y fueron restaurados en un periodo de solo 52 días. La pregunta es, ¿por qué no fue terminado el trabajo
en los más de 100 años anteriores? ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos? Pastor, ahí no estaba Dios. ¿Tu hermano? ¿Qué pudo pasar estos 100 años atrás que no tuvieron el valor, no tuvieron la disposición de reconstruir las murallas? ¿Qué se pueden imaginar? En realidad no fue que nadie viera el problema de una manera despectiva. Todo el mundo anhelaba que las murallas se reconstruyeran. No era que los muros no fueran deseados. En realidad los muros eran deseados. Querían reconstruir la nación de Jerusalén, de Judá. Muchas personas vieron muros destruidos, sabían cómo arruinaban las vidas de las personas que estaban dentro de Jerusalén el estar desprotegidos sin muros. Pero nadie fue más allá del lugar de solamente desear la reconstrucción. Nadie dio un paso más, solamente deseaban que las murallas fueran reconstruidas, deseaban que existieran muros, pero nada más. Se quedó solamente en un deseo. Finalmente, vino un hombre que hizo más que desear que Jerusalén tuviera muros. Vino un hombre llamado Nehemías que se afligió, le dolió, oró principalmente, planeó, pidió osadamente ante un rey, siendo él el copero del rey, le pidió al rey dejar un cargo muy, muy importante dentro de un reino. Fue, peleó, animó, se mantuvo fuerte y hasta ahora lo vemos a pesar de las adversidades. Supervisó el trabajo hasta que fue terminado, pero también tuvo personas a su alrededor con el mismo ánimo. Nehemías no estaba solo. Primeramente estaba Dios, quien lo estaba ayudando, y también habían personas alrededor que tenían el mismo sentir que Nehemías, que no solamente deseaban ver la muralla reconstruida, sino que se colocaron las botas, cogieron el pico y la pala y comenzaron a trabajar en la obra, no de Nehemías, sino del Señor. Tenemos ideas tan pequeñas de cómo Dios quiere usarnos, mis hermanos. Dios usó un hombre llamado Nehemías para corregir un problema de 100 años en menos de 2 meses. Y el mismo Dios está sentado en el trono hoy en el cielo y trabaja a través de cada uno de nosotros. El mismo Dios que tenía el control en ese momento y que obró a través de Nehemías, obra hoy a través de nosotros. El punto es si nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos. El punto es si nosotros estamos dispuestos a ser como Nehemías, que le decía a los demás, no, mira, yo estoy ocupado en la obra, no voy a bajar. El punto es si seremos tan osados como Nehemías. El punto es principalmente si vamos a permanecer en oración como Nehemías permanecía. Y es allí el éxito de la obra. La dependencia y la fidelidad de Dios es el éxito de la obra que Nehemías estaba llevando a cabo. En 52 días, al inicio cuando vio la necesidad, Nehemías oró por casi 4 meses. Alrededor de 4 meses oró Nehemías. Lo podemos ver en Nehemías capítulo 1, versículo 1, Nehemías capítulo 2, versículo 1. Pero la obra en sí tomó menos de 2 meses. Menos de la mitad del tiempo en que Nehemías estuvo orando para ejecutar la obra. Nehemías trabajó más tiempo en la oración de lo que tuvieron que trabajar para realizar el trabajo. Esto muestra que la batalla espiritual fue una realidad más grande que la batalla material. Esto muestra que colocarse delante de Dios y depender absolutamente de Él tomó mucho más tiempo en la vida de Nehemías que enfrentar todas las adversidades que pudo estar enfrentando en la reconstrucción de las murallas. Y lo vimos nosotros hace algunas semanas, cómo trabajaban de noche y de día. De noche y de día, cómo veíamos a un Nehemías que ni siquiera se cambiaba la ropa. Cómo veíamos a un pueblo que en una mano tenía la espada para defenderse y con la otra estaba construyendo las murallas. Y decíamos en ese momento, wow,
Qué cansados nos sentimos solamente de leer este trabajo tan arduo que estaban haciendo. Pero eso solamente tomó 52 días. Previo a eso, fueron 4 meses de oración. Y esto nos confronta, mis hermanos. Nos confronta porque muchas veces nosotros queremos participar en la obra, pero no estamos en realidad preparados. Y recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Es una batalla espiritual la que libramos. Es la misma batalla que libraron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso la necesidad de velar y orar. Es lo mismo que padeció Pedro. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo le dijo, velad y orad, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hoy en día, de alguna manera nos relajamos y leemos versículos como en Cristo no hay condenación. ¡Wow! Para nosotros no hay condenación. Pero dejamos hasta ahí la lectura. Y no continuamos leyendo en Romanos cuando dice para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para ellos es los que no hay condenación. Para los que andan conforme al Espíritu, para los tales, no hay condenación. Y Dios va a usar personas que estén dispuestas a andar en el Espíritu para su obra. Si dependiera de Nehemías, mis hermanos, ¿qué pensarían que hubiese hecho Nehemías a la primera dificultad? Dejarla. Tenía prestigio, tenía posición, tenía comodidad, tenía el respaldo del Señor hasta ese momento Nehemías. Pero dejó el prestigio, la posición y la comodidad por enfrentarse a las vicisitudes de la obra del Señor, por enfrentarse a las amenazas de la obra del Señor, por enfrentarse a las calumnias, por enfrentarse a la mentira y al engaño, por enfrentarse al desánimo. Es lo mismo que vemos en el apóstol Pablo y en muchos hombres de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Lo he estimado todo por basura por el amor de Cristo. Y colgó sus títulos. Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día. Y lo he estimado todo por estiércol, dice el original, por amor de Cristo. Y es lo mismo que observamos en Nehemías. Y es lo mismo que Cristo nos invita a nosotros en la noche de hoy. Trabajar en la obra no es cómodo. Hoy, ¿cuánto nos confronta? ¿Cuánto nos confronta? Ahora, tal vez están pensando, no, pero eso solamente es para los pastores. Allá ellos que se incomoden. Allá ellos que dejen a su familia y viajen la semana anterior, esta semana y la otra para prepararse. Al fin y al cabo son los pastores y podríamos pensarlo de esa forma. Pero ¿acaso son ellos los que están en la obra del Señor nada más? ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Ahorita mi hermana Joana decía algo. Muchas veces tenemos compromisos. ¿Y qué hacemos? Decimos, no, mi hermano, yo ahora no puedo. Y eso es reconocer, mi hermana, que la obra no solamente es de los que están aquí al frente, sino es de cada uno de nosotros. Porque usted, mi hermano, y yo tenemos la obligación delante de Dios de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Porque usted y yo, mi hermano, tenemos la obligación, mientras hacemos eso, de predicar el evangelio a toda criatura, estar con una espada en la mano, enfrentando al enemigo. Y muchas veces el enemigo no está afuera. El enemigo somos nosotros y nuestra carne y nuestra pecaminosidad, nuestra vieja naturaleza. Pero debemos estar haciendo la obra del Señor. Debemos estar predicando su palabra.
debemos estar ejercitándonos espiritualmente. Debemos estar procurando tener disciplinas espirituales, a pesar que estemos enfermos, a pesar que en nosotros no exista el deseo. Ese es el enemigo que también batalla con nuestra alma. Decía el apóstol Pablo: el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo que nos invita a nosotros a decir: porque cuando soy débil, decía el apóstol, entonces soy fuerte. No es la obra de Nehemías, no es el plan de Nehemías, es el plan redentor de Dios usando un vaso. Es el plan redentor de nuestro Señor usando un instrumento. Y si no hubiese sido Nehemías, hubiese sido otro. Pero la obra continuaba. Ahora, al ver que las murallas eran reconstruidas, el ánimo de los enemigos desfalleció. Y no solamente por ver las murallas reconstruidas desfalleció el ánimo de los enemigos, sino porque Dios estaba con ellos. Era el motivo por el cual ellos desfallecían. En realidad, en ninguna de las partes en donde estos intentaron sabotear la obra, lo lograron. Y al final no tenían más nada sino que desfallecer, desanimarse, porque no era Nehemías solo, era Dios con Nehemías. Ellos reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Sus enemigos fueron humillados no solo porque el muro fue terminado, sino especialmente porque era evidente que Dios hizo la obra. Cuando algo tiene las huellas dactilares de Dios, todos nuestros enemigos lo van a notar. El enemigo solo es humillado cuando Dios hace la obra. Si es el resultado de nuestro esfuerzo, el enemigo se ríe. Incluso nuestra carne se levanta. Los hombres pueden ser engañados y ver el trabajo del hombre e impresionarse es fácil. Pero mi hermano, ni tú ni yo vamos a poder engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Y cuando intentamos pertenecer y cuando intentamos ejecutar la obra del Señor por nuestras fuerzas, vamos a encontrar desánimo, pero un desánimo que no nos va a llevar a perseverar, sino más bien a desfallecer. Es lo que vamos a encontrar. Interesante que no conocieron que fue por Nehemías que se hizo la obra. Noten que dice: porque Dios nos ayudó. Interesante que no fue por el liderazgo de Nehemías que se hizo la obra. Y no hablamos aquí de liderazgo, sino porque Dios estuvo con Nehemías. Por cómo enfrentó a los enemigos tampoco se habla de eso. Qué astuto Nehemías. Cómo maneja las situaciones. Cómo puede lidiar con tanta presión. No, sino que fue solamente por Dios. Este versículo es casi un vínculo directo a la oración de Nehemías en el capítulo 1, versículo 11. El objetivo de Nehemías no era que el pueblo esté contento, no, ni fortalecer su economía o su seguridad con las murallas. El objetivo de Nehemías era reivindicar el nombre de Dios. Cuando tu objetivo es que Dios, el que fortaleció a Nehemías, cuando tu objetivo es que el nombre de Dios, el quien fortaleció a Nehemías, sea tu principal motivo por el cual trabajas en la obra, mi hermano, no vas a tener oportunidad de desfallecer. Vas a tener las fuerzas puestas por Dios para continuar en la obra. Qué lindo que nuevamente, ante una gran reconstrucción, gran obra, Nehemías no organizó una fiesta alrededor de su liderazgo para festejar: ¡wow! Terminamos la obra del Señor. No, sino que el próximo versículo, al describir la finalización, nos explica que los vecinos tuvieron miedo porque Dios estaba con él. Vemos a Nehemías dándole la gloria al Señor. Eso es lo que vemos en Nehemías. Esta obra hecha con la ayuda de Dios se llevó a cabo y culminó
a pesar que algunos amigos de Nehemías se aliaron o se unieron con sus enemigos. Y es lo que vemos en los últimos 3 versículos. También en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos, porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Aram, y su hijo Jonán se había casado con la hija de Mesulán, hijo de Beraquías. Además, hablaban de sus buenas obras en mi presencia, y a él le informaban de mis palabras. Y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Tobías era el hombre que se había opuesto al trabajo de reconstrucción junto con Sanbalat. Nehemías 2:10. Él se sintió disgustado en extremo de que Nehemías viniera para reconstruir los muros. En Nehemías 2:19 y 4:3 se burló de la obra de Dios. En Nehemías 4:7 se enfureció porque se estaba haciendo la obra. En Nehemías 6:1 él fue uno de los hombres que intentó hacer que Nehemías detuviera la obra y que fuera al campo de Ono donde sería atacado. Él fue uno de los que participó en esta amenaza. Sin embargo, muchos en Judá no tenían problema con tener amistad con él. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cambió de estrategia. Ojo, mis hermanos. Dice la Escritura, el que esté bien, mire que no caiga. Satanás es astuto. Él dice la Escritura que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Decía Pablo también, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Ojo, mis hermanos, debemos estar apercibidos en medio de la obra del Señor, porque no va a ser de la misma manera que los enemigos nos van a atacar. Y bueno, vuelvo y los traigo a ustedes. No simplemente los enemigos de afuera. Estoy hablando del enemigo que batalla contigo y es tu carne. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Nadie ponga en poco tu juventud. Sé ejemplo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y es por eso. Porque Pablo, el mismo que escribió, que temía que sus sentidos fueran engañados, porque la serpiente es astuta. Nosotros debemos estar apercibidos en todo momento, y es por eso que es necesario velar y orar, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mi hermano, para hacer el mal no necesitamos tener ninguna disciplina. Somos expertos. Para agradar al Señor y que los frutos del Espíritu Santo sean evidentes en nosotros, sí necesitamos depender absolutamente de Él. Quiero concluir en esta noche con lo siguiente. Fue interesante ver cómo el enemigo fue cambiando de estrategia. Fue aún más interesante cómo Nehemías enfrentó cada crisis enseñándonos su manera de pensar y de ver a Dios en cada oposición. Imagino que Nehemías en su tienda tenía algo así como un dibujo a mano alzada del muro terminado y decía, cada día que pasaba y oraba, decía lo siguiente, Dios, para allá vamos, aún nos falta, pero con tu ayuda, Señor, terminaremos el muro. Eso también puede estar pasando en nuestras vidas. Tal vez ahora, mi hermano, no te veas completamente terminado. Tal vez ahora todavía te veas con fallas, con debilidades. Mi hermano, pero mira, al cerrar tus ojos en esa pared, en esa tienda tuya, un dibujo, porque ya Cristo ha dicho que tú y yo seremos glorificados. Pero todavía no. Pero todavía no. Aún nos falta, pero con tu ayuda terminaremos el muro. Nehemías encontró ánimo en medio del desánimo, siendo fiel a sus principios, siendo fiel a sus convicciones. Hoy no son muros físicos los que conciernen a la obra del Señor. Si en realidad eres creyente, si en realidad eres un creyente genuino, Dios, el arquitecto y constructor de la ciudad celestial,
restaura en cada uno de nosotros, no muros, sino una imagen destrozada por el pecado, para así, mi hermano, conformarnos a la imagen de aquel que bebió la copa de su ira, satisfaciendo su justicia por medio de la muerte y muerte de cruz. Aquel que no vino a hacer su obra, sino la obra del Padre que está en los cielos. Dice la palabra en Juan capítulo 12, versículo 49, porque yo no he hablado por mi cuenta, decía Jesucristo, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel mejor Nehemías que culminó la obra de redención de manera perfecta al decir consumado es. Es Cristo, mi amado hermano, el mismo que intercede por nosotros ante Dios. El mismo que hoy está sentado formando en nosotros su imagen por medio de la palabra. El mismo que nos dice en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15, y termino con esto. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, no uno, no dos, todos los delitos, los pasados, los presentes y los futuros. Y es por eso que podemos ver esa cadena de oro de la salvación y decir, como decía el apóstol Pablo, por eso estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habiendo, dice Colosenses, cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, dice la Escritura, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Mi hermano, ¿qué duda tenemos para continuar en la obra? No hay lugar a dudas. ¿Qué duda tenemos para desviar nuestra mirada a la derecha o a la izquierda? No hay opción, mi hermano. Es Dios quien nos va a ayudar a terminar la obra. El que en nosotros la buena obra comenzó, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo, mis hermanos.